damos ahí, por ahí les va a salir el aviso para que nos den su amable autorización. La doctora Mónica de Martino Bermúdez posee graduación en Servicio Social por la Escuela Universitaria de Servicio Social de la Universidad de la República, un maestrado en Sociología por el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Campinas y un doctorado en Ciencias Sociales por la misma institución. En el año 2012 realizó también su postdoctorado en Ciencias Sociales interdisciplinarias en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Santa Catarina. Desde el 2008 es profesora titular en régimen de dedicación total en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR. Y bueno, entre otras cosas, ha sido profesora invitada por diversas universidades de la región a nivel de estudios de cuarto nivel, entre ellas la Universidad Católica de Temuco en Chile, la Nacional de La Plata en Argentina, la Universidad Nacional de Buenos Aires también en Argentina, la Federal de Santa Catarina, así como otras universidades iberoamericanas como la Universidad de Vigo, Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido integrante de tribunales en procesos de acreditación, Ministerio de Educación también de su país, y como docente de posgrado ha podido tener la oportunidad de orientar y de acompañar tesis relacionadas justo con el trabajo social con familias. En estos aportes, su trayectoria se ubica dentro del campo de teoría y metodología de trabajo social, con énfasis en infancia, familia, género, políticas sociales, prácticas profesionales y formación profesional. Así que bueno, me da mucho gusto, Mónica, igual por segunda vez ahora tenerte en el conversatorio con profesoras que dan alguna asignatura relacionada con familias en el sistema abierto, en modalidad virtual, pero también está abierto, ahí extendimos la invitación a profesoras inclusive de la Red Nacional de Familias, de Trabajo Social y Familias, y pues ahora sí que estamos en esta modalidad que espero que también sea muy fructífera como la de ayer. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, Kenia, por tu presentación. Es un placer verte, como siempre, hoy a la distancia. Agradezco la conexión virtual coincidente de Melissa, María José y Amanda, y de las posibles colegas o posibles colegas que se sumen a esta tarde. Yo a Melissa, María José y Amanda, lo que les quiero decir es resumir brevemente lo que ayer trabajamos con colegas que dictan cursos vinculados a familia y vida cotidiana, y que van a escuchar este video cuando puedan, en un horario que puedan, porque hoy no podían estar conectadas de manera sincrónica. En primer lugar, yo aclaraba que más que de paradigmas, me gusta hablar dentro de las ciencias sociales subhumanas y dentro de las profesiones asistenciales. Nosotros somos una profesión, no somos una ciencia, profesiones vinculadas a lo humano, que más que utilizar el concepto de paradigmas, yo iba a hablar de formas de comprender la realidad sociohistórica y los cambios institucionales, y cómo en esos marcos históricos, sociohistóricos e institucionales, se enmarcan modelos específicos de ejercicio de la práctica profesional del trabajo social con familias. Es decir, yo no doy recetas, yo no doy técnicas, yo aporto una mirada teórica para alimentar la práctica, una mirada teórica para alimentar las lecturas, una mirada teórica que intenta alimentar sus trabajos como docentes, pero con toda humildad. Cuando yo hablo o coloco ejemplos, lo hago desde el cono sur de América Latina.
no estoy pensando en México, que es una realidad totalmente diferente desde el punto de vista cultural e histórico. Así que si yo lo que hable, tanto en el contexto sociohistórico, o bueno, hay cuestiones que son más internacionales, pero, o de contextos institucionales, hablo de América Latina, cono sur, región sur, para que nos entendamos. Y también hay situaciones que, como he podido visitar algunas universidades españolas, como la Complutense, la Universidad de Vigo y la Universidad de Castilla-La Mancha, eh, hay situaciones que hoy vamos a hablar que también suceden en España, pero desde hace años antes que en América Latina. O sea que estamos hablando también de procesos institucionales que son de carácter internacionalizado, digamos. Yo le voy a pedir a Kenia que me permita compartir el PPT, o si lo hace ella, ¿lo puedo compartir? Ahí está, Moni. Perfecto. Yo iría a la filmina donde te pido, Kenia, a la filmina donde empieza, donde comienza. Sí, Moni, ¿en qué filmina me comentas? Moni, ¿andas por ahí? Hola. ¿Sí? Ok, acá La andamos. filmina 9 o 10. Ok. ¿Me escucharon lo que dije antes? No, bueno, yo no te escuché. No sé si las compañeras. Hola. Bueno, ¿Estaba bueno. mutada? Creo que la anterior. Si quieren por el chat, ahí ya se está viendo tu presentación, pero creo que yo no escuché lo que dijiste Entonces previamente, hablo de pero nuevo, tal vez estaba mutada. ¿Es la sí, sí. anterior? Es la anterior. No, la anterior, perdón. Aquí. Yo les decía a las colegas en primer lugar, agradecía la oportunidad, decía que era un placer volver a verte, Kenia, y le decía a Melissa, a Amanda y a María José, que se conectaron de manera sincrónica, que las colegas de asignaturas vinculadas a familia con las que estuvimos reunidas ayer van a escuchar esta segunda parte en un horario que ellas van a escuchar el video cuando ellas puedan hacerlo de acuerdo a sus horarios, porque hoy les era imposible participar. Lo mismo le digo a las 3 colegas que están conectadas, que se conecten en lo posible y escuchen la primera parte. Porque yo comentaba que si bien el título, de la consigna, el título de estos conversatorios son paradigmas teóricos en los abordajes del trabajo social con familias, en que no esperaran recetas, no esperaran técnicas, no esperaran aseveraciones contundentes, sino un marco teórico de lectura de la práctica social. Esto es, comprender modalidades de la práctica profesional en trabajo social con familias en un contexto institucional que responda a un contexto sociohistórico determinado. Más que de paradigmas, yo hablo de formas de comprender la práctica profesional dentro de una política pública, dentro de determinadas instituciones y en un tiempo histórico que vive nuestra sociedad occidental, vive nuestra América Latina, y específicamente cuando yo hablo, les aclaraba, y estaba mutada, perdónenme, no me di cuenta, que yo cuando hablo de ejemplos, estoy hablando de América Latina, cono sur,
el sur de América Latina. Esto es Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Sé, porque he visitado 3 universidades españolas y he trabajado con ellas, que también algunas de las cuestiones que planteo suceden en España. Y por supuesto he leído a colegas norteamericanos o ingleses y viven procesos similares a los nuestros. Pero yo no hablo nunca de México porque no lo conozco y porque es una realidad histórica y cultural muy, muy diferente a la de América del Sur, desde el punto de vista cultural, político, étnico, etcétera, etcétera. No me voy a tomar el atrevimiento de hacer aseveraciones sobre el trabajo social, familiar, con familias en México. También comentábamos ayer que no hablo de trabajo social familiar porque tuvo en la historia de nuestra profesión una connotación muy conservadora, vinculada con un sentido no laico, sino religioso, conservador, vinculado a una fase inicial de la profesión en países determinados como Chile, con una fuerte impronta norteamericana. Por lo tanto, hablo de trabajo social con familias, tampoco hablo de intervención, hablo de abordajes, hablo de práctica profesional, de estrategias profesionales, estrategias teóricas, metodológicas y técnico-operativas, es decir, la técnica que aplicamos, el aspecto operativo de nuestra profesión, que es producto de una reflexión teórica, metodológica que realizamos dentro de nuestras posibilidades, porque nadie desconoce las condiciones de trabajo, el horario de trabajo. Estoy leyendo el mensaje que llega. Nadie desconoce las condiciones de trabajo de muchas docentes y muchos docentes que comparten la docencia con el horario en instituciones públicas de asistencia social. En el día de ayer, hechas estas aclaraciones, vimos un primer momento histórico que fueron el momento de los estados de bienestar posguerra mundial, Segunda Guerra Mundial, en lo que se ha denominado, Mendel ha denominado las 3 décadas gloriosas del capitalismo, las 3 décadas de crecimiento del capitalismo, un estado de bienestar que negoció, arbitró el conflicto de clases, logrando distribución de rentas, logrando mejoramiento de salarios, con la participación obviamente de organizaciones populares y sindicales realizando sus reivindicaciones y con una sinergia muy particular con las familias. Vimos un modelo de intervención basado en la sustitución de las funciones familiares por parte del Estado, y vimos también un modelo de intervención basado en el ideario parsoniano de familia nuclear, no abierto a la diversidad de estructuras y formas y dinámicas familiares, ni a las diversidades de identidades de género, un trabajo sumamente altamente burocratizado, en instituciones altamente burocratizadas, pero yo rescato del estado de bienestar una burocracia pública con etos profesionales muy fuertes, con equipos, con escalafón armado y claro de cargos profesionales concursados, al menos en mi país, solamente por criterios técnicos, lo que otorgaba cierta autonomía al trabajo social y que el trabajo social regulara de alguna manera y lograr ampliar sus espacios
de intervención profesional. Ahora sí la palabra intervención como de desempeño, espacios de ocupación profesional. ¿Qué sucede cuando el estado de bienestar ya no es el modelo de regulación social, es decir, del conflicto capital-trabajo, acorde al desarrollo capitalista? ¿Qué ocurre en el año 1973 como año icónico, como año paradigmático, para demostrar la crisis de acumulación del padrón, la crisis del padrón de acumulación capitalista, que se había basado en los estados nacionales, en un capitalismo monopólico, en fuertes ciudadanía, y arraigadas ciudadanías e identidades nacionales, con fuerte regulación financiera a nivel de los estados nacionales? ¿Qué sucede cuando la riqueza producida es tan grande y la capacidad de reproducirla es aún mayor y los estados-nación, regulados por esos estados de bienestar, se transforman en una traba para ese proceso de producción y reproducción de la riqueza? Es el momento de lo que Mandel habla de, y muchos otros también, internacionalización del capitalismo, aunque el capitalismo siempre ha tenido una tendencia de ser internacional, de apropiarse del globo. ¿Qué sucede con esta época que se ha llamado de manera práctica, sencilla y que no demuestra la complejidad, con la etapa de la globalización? Es decir, las fronteras simbólicamente, no la frontera física, mucho más laxas en regulación laboral, en regulación de transacciones financieras, económicas y productivas, una legislación que comienza a romper las fronteras, a permitir un intercambio económico y financiero mucho más rápido y entre estados, y la gran fábrica, el capitalismo monopólico, que podemos ejemplarizar con la fábrica de los Agnelli, los famosos propietarios de la fábrica Fiat, de los autos Fiat, que era una gran fábrica italiana que producía en Italia y exportaba para el mundo. Ese tipo de capitalismo monopólico, ese tipo de producción se torna internacionalizada, buscando la mano de obra más barata. Surgen entonces grandes espacios que son dadores de mano de obra barata, sumamente explotada, como India, Tailandia, la propia China, etc. Los autos de la fábrica Fiat comienzan a ser producidos, las ruedas en Manaus por la producción de caucho en Brasil, el ensamble de las piezas en Argentina y Uruguay, que tenemos en los dos países la firma Sebel, que es el nombre de Fiat, pero de la parte de ensamblado, de armaje del coche. El coche ya no se exportaba entero, se exportaba en partes, y en Uruguay, en Argentina y en Brasil había grandes empresas, grandes fábricas importantes para lo que nuestros países son en comparación. Argentina mucho más grande, Brasil mucho más grande que Montevideo, que Uruguay, pero había fábricas muy grandes de ensamblaje de la producción, del producto, de la mercancía auto. Esta movilidad del capital financiero, de la mano de obra, no solamente no física, sino de el trabajo vivo
internacionalizado, ubicado en distintas partes del globo, pero produciendo todo de manera sincrónica para un mismo producto, para una misma fábrica. Son los ejemplos típicos que yo les estoy diciendo, describiendo de manera sencilla para comprender que ese mundo tan complejo y que permitía tan diverso, sumamente mundializado, desdibuja fronteras y ya no podía ser regulado por un estado de bienestar que se afianzaba en las fronteras nacionales y en los conflictos que se expresan a nivel nacional y que tenían regulados sus mercados de trabajo y las operaciones financieras. Esa regulación comienza, esas leyes que regulaban los intercambios financieros comienzan a ser modificadas, de manera que en Inglaterra, a través de computadora, de una laptop, se hacen grandes inversiones en la bolsa de Nueva York, en la bolsa china, en la bolsa japonesa, con un simple tic, un simple enter, el dinero a nivel mundial circula con mucha mayor libertad. Eso ha permitido lo que Piketty en su libro El capitalismo en el siglo XXI, este economista francés, ha denominado un proceso, ha indicado, no denominado, de alta concentración de la riqueza y de la propiedad de la riqueza en pocas manos. Nunca hemos llegado a tan altos niveles de producción de la riqueza y de concentración de la misma, y tan altos niveles de desigualdad y de pobreza. De manera tal que a la fecha, un poco más de la cuarta parte de la población mundial está en condición de desempleo estructural sin posibilidad alguna de reinsertarse en el mercado laboral. Son los que Castell ha denominado los supernumerarios, los inútiles para el mundo. No es que Castell les diga inútiles, aquellos que el mundo no necesita. Si la pobreza, si el desempleo en el estado de bienestar era una disfunción del sistema a corregir, a modificar, y por eso la asistencia social fuerte desde un estado burocratizado, en el momento actual, la pobreza, el desempleo estructural, los sin nada cada vez más numerosos, el nuevo fenómeno de trabajadores formales pobres, que aún teniendo trabajo no salen de la pobreza, ya no es un error a corregir, es la contraparte del sistema. El sistema funciona de esta manera. En todo el globo funciona de esta manera. Entonces, eso es en términos de momento sociohistórico, con experiencias nacionales diversas. Una cosa es la experiencia china, otra cosa, pero norteamericana, hindú, africana, obviamente, latinoamericana, pero estoy dando un pantallazo de época. Para algunos autores, este momento es el llamado el momento de la segunda ilustración. Los teóricos de la modernidad reflexiva, les doy algunos textos, algunos libros que ustedes tal vez ya han leído, Ulrich Beck, Scott Lash y Anthony Giddens, señalan que la modernidad llegó a los límites de la destrucción bajo el capitalismo, bajo el estado de bienestar. Y entonces se abre un momento de una segunda ilustración, una segunda modernidad, a partir de los años 70, donde
Si antes el Estado estaba presente para proteger a los que estaban sufriendo la situación de esa disfunción que era el desempleo o la pobreza, actualmente, dicen estos tres autores, que ha llegado el momento en que las estructuras se han retirado. Y para estos autores, ¿qué son las estructuras? No es como Marx o incluso en Durkheim o Weber en el siglo XIX, la burocracia estatal, el Estado, el modo de producción para los marxistas, ¿no? Los grandes pilares de un Estado. Para de un Estado, de una sociedad, ya no solo nacional, para estos autores, el retiro de las estructuras es el retiro del Estado en su actividad económica, dejando que el mercado regule la vida económica y social. Pero además un Estado que se retira de la protección, dirá Castell, en contra de estos teóricos. Robert Castell está dialogando, son dos miradas, una francesa y otra alemana, inglesa, y Scott Lash es norteamericano, están en contradicción. Estos autores van a decir, bueno, llegó el momento de una segunda modernidad donde las estructuras se retiran. Esto es el Estado. Se retira y el mercado manda, el mercado regula. Y se retira de la protección, aunque debe estar regulando algunos riesgos y peligros para la sociedad. Es el individuo que surge como constructor de su biografía, de su historia de vida, de su biografía, de manera autorreflexiva, ya sin el apoyo del Estado. Una biografía autorreflexiva que le permita administrar sus riesgos. Riesgos de enfermarse, riesgos de un adolescente embarazarse a edades tempranas, el riesgo de caer en una infracción, un adolescente, el riesgo de caer en el alcoholismo, el riesgo de tener colesterol, el riesgo de perder el trabajo, el riesgo de no tener capacitación para insertarse en el mercado laboral. Eso ya no es producto de una estructura. Eso es producto de una biografía. Son personas que no han sabido construir su biografía de manera autorreflexiva. Por lo tanto, estos autores en Europa han sido los portavoces de un hiperindividualismo, señalando que el Estado se ha retirado, aplaudiendo la retirada del Estado y que gobierna el mercado, y señalando que el individuo está solo y que es responsable en su soledad de lo que le pase. Por lo tanto, merecerá o no cierta ayuda o protección estatal. De ahí surge un proceso que históricamente ha existido. La pobreza siempre se vio como, ¿recuerdan me pueden interrumpir, por favor? ¿Recuerdan en la caridad y especialmente en la filantropía, que los filántropos en el siglo XIX y en el siglo XVIII, que ya existían, en Europa al menos, distinguían entre el buen pobre y el mal pobre, entre el pobre merecedor y el pobre no merecedor? El pobre merecedor de ayuda es el que se esfuerza y quiere salir adelante, y el pobre no merecedor es que no tiene voluntad de salir de la pobreza. Bueno, siempre hubo expresiones que individualizaron la pobreza u otros problemas sociales.
pero más bien lo imputaban a un sector social. La clase obrera era alcohólica, la clase obrera era desorganizada, la clase obrera no tenía hábitos, o sea, más bien que individualizada era estigmatizar sectores sociales. Acá estamos hablando de un alto proceso, un alto quiero decir subrayado con mayúscula, proceso de individuación. Individuación no es lo mismo que la construcción psicológica del individuo en términos de construir su identidad, no es en términos psicológicos. Cuando el individuo se hace a sí mismo, construye su carácter según Ticharzinit o según Freud, construye su identidad, ¿verdad? No, la individuación en términos de el individuo que construye su biografía de manera autorreflexiva, de manera tal que administra sus riesgos, como sano para no enfermarme. Utilizo métodos anticonceptivos para no embarazarme. Contrato un seguro jubilatorio, ahora que están privatizados, al menos en América del Sur y en gran parte del mundo, para tener un dinero en mi retiro cuando me llegue la edad de la jubilación. Soy precavida y administro mis riesgos. Individuación es, entonces, ese proceso que Beck, Giddens y Scott Lash denominan la creación de autobiografías reflexivas que le permitan al individuo administrar el riesgo y no ponerse en situaciones de peligro, de desempleo, de una enfermedad gravísima, de pobreza. Por lo tanto, si hablamos de construcción de biografías, el individuo obviamente es un ser social, no está solo. Y el primer lugar social que encuentra en el mundo es la familia. Por lo tanto, además del proceso de individuación, implica la responsabilización familiar. Es responsabilidad de la familia que sus miembros construyan ese proceso de individuación, esas biografías responsables. Es responsabilidad de la familia estimularlos a darle los medios para construir esas biografías. Yo he escrito en algún lugar, pueden googlear, hay muchos artículos míos, algunos en revistas, y hay 2 libros míos que me gustaría, Kenia, que en algún momento le pasaras los nombres o le pasamos los nombres para que lo googleen, que están en el reservorio de mi universidad, online, totalmente gratuito, se pueden bajar. Yo hablo en una frase que dice: a problemas estructurales en este momento histórico post-bienestarista, estamos dando el marco sociohistórico para una nueva modalidad de intervención, ¿no? Queda claro. Estamos pintando el marco sociohistórico. Esta segunda modernidad, según los teóricos de la modernización reflexiva, estos procesos de individuación y de responsabilidad personal y familiar implican la construcción de biografías para dar respuesta a problemas estructurales. Es decir, la pobreza, que es un problema estructural vinculado a la estructura económica de un país y social, las clases sociales que la componen y la desigualdad, etc. Ahora no es un problema estructural, es un problema de individuos que no construyeron de manera reflexiva su biografía para evitar caer en la pobreza. La pobreza es un problema autobiográfico. La pobreza es un problema individual, autobiográfico. Uno está en la pobreza por la forma en que construyó su biografía.
te pediría, por favor, me pueden pedir aclaraciones, pueden interrumpir, pueden participar. Yo me mareo un poco con los chats. Le pediría a Kenia si podemos pasar a la, a la segunda, este, a la siguiente. Exacto, gracias, Kenia. En un libro que yo escribí en un capítulo, para un libro español, yo decía lo siguiente. Esto es para comparar con la unidad, con la parte primera que vimos ayer. Igual creo que es importante reflexionar sobre el hoy, pero si alguien quiere leer la parte anterior para tener toda la secuencia, ver la grabación de ayer para tener toda la secuencia histórica, puede resultar interesante. ¿Se acuerdan la familia parsoniana, nuclear, mamá, papá, los niños viviendo bajo el mismo techo? Parson miraba a la familia como sistema. Eso fue un principio ideopolítico del trabajo social con familias. La familia era nuclear o no era familia. Eso es un pecado que tiene el pecado original del trabajo social desde sus orígenes, desde Mary Richmond. Pero Mary Richmond era hija de su época histórica y nadie le va a negar su trabajo y lo que significó para el trabajo social. Una cosa es criticarla y otra cosa es criticarla comprendiendo que era hija de inicios del siglo XX. No le podemos pedir a Mary Richmond otra postura que no sea diferente a la de su época, aunque en su vida personal, como Harry Sperman, etcétera, la tuvieron, porque eran mujeres lesbianas y que vivieron su lesbianismo de la manera que pudieron y que la época les permitió. Pero desde el punto de vista académico, eran positivistas, y esta cuestión de la familia como hombre, mujer y niños bajo un mismo techo, la tenían eran previas, anteriores a Parson, pero ya estaba como la familia monogámica, dirían Marx o Engels, o la familia conyugal, dirán otros, ya era un principio familiar, de estructura familiar desde el siglo XIX. No aparece con Talcott Parsons. Pero Talcott Parsons hablaba de la familia como sistema. Este proceso de individuación, que es un signo de la época, implica algo complejo. Vemos a la familia como un conjunto o grupo de personas que se vincula, con aciertos o errores. Hemos pasado a una mirada, también hablábamos ayer, hoy el trabajo social es un trabajo abierto a diferentes conformaciones familiares, distintas estructuras, abierto a las diferentes identidades de género, abierto a diferentes expresiones familiares, etcétera, etcétera. Hoy es impensable un trabajo social con familias que no acepten la diversidad, el plural, familias, y comprender que la identidad sexual va mucho más allá que hombre-mujer. Bien, entonces, en sus inicios, el trabajo social con familias veía a la familia como sistema. Eso es una crítica para realizarle, pero por lo menos era ver la familia como un grupo que se vinculaba, donde había roles de género, donde había roles de generación, padre, madre, el mundo adulto, el mundo infantil, los adultos, la autoridad, el niño como alguien pasivo, obviamente, objeto de socialización, objeto de tutela y de amparo cuando era abandonado o no tenía familia, el niño que no tenía conciencia plena, esas concepciones de infancias, ¿verdad? Perdón, hablando de infancias, también el trabajo social tiene que hablar en plural, no de infancia, sino de infancias o niñeces, adolescencias o adolescentes en plural, porque la infancia no es algo homogéneo, es según cómo se viva y quién la viva. ¿En qué país, en qué sector social, en qué clase social, en qué cultura, en qué etnia, en qué religión?
¿En qué cultura? Un trabajo social multicultural se dibuja hoy. Postcolonial se dibuja hoy. Obviamente el trabajo social con familias tiene que replicar esas diversidades hoy. Si no, tendremos que pensar que algo nos está sucediendo porque no negamos a un proceso de modernización, es decir, estar actualizados. Modernización en ese sentido muy simple, estar en consonancia con la época histórica. No podemos ser anacrónicos, tenemos que estar en consonancia con la época histórica. Si no, ¿cuál es nuestra razón de ser? Si respondemos con etiquetas y con recetas del siglo XVIII, siglo XIX, principios del siglo XX. Pero volviendo a la primera frase de esta Filmina, porque si yo comienzo a hablar, mi pensamiento es arborescente, ¿no? Me acuerdo de otros autores que no quise poner por el poco tiempo que disponemos, igual los nombro, etc. Por lo menos veíamos, ¿verdad?, en el siglo XX, en los estados de bienestar, en el inicio del trabajo social con familias, la familia como un grupo, sistema para otros grupos, con roles de género, roles de generación, una cultura, una economía, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vemos a la familia en sus unidades menores, en sus aspectos fenoménicos menores, los roles paternos y maternos, los cuidados. Antes eran las tareas de reproducción, las tareas domésticas, reproductivas y de cuidados. Era mucho más complejo. O, por ejemplo, que el otro ejemplo que coloco ahí, el predominio del concepto de parentalidad o de la psicología positiva. Todo está bien, sé feliz, el mandato de la felicidad. No llores, no proceses tus duelos. Vamos a medicalizar. No, no me mediquen. Estoy sufriendo y lloro porque estoy en un proceso de duelo, porque murió alguien o me separé de mi pareja de muchos años. Es lógico que uno llore por un tiempo, sufra por un tiempo, se sienta mal por un tiempo. Pero en la psicología positiva es una psicología conductivista y que tiene como mandato la felicidad. Y ahí sí una profunda pregunta filosófica que desde la antigua Grecia tiene su respuesta. Y es, ¿cómo podemos ser felices si somos humanos? Tendremos momentos de felicidad. ¿Cómo ser felices si somos humanos? ¿Cómo ser felices si vemos tanta gente infeliz a nuestro lado? ¿Eso implica que lloremos constantemente? No. ¿Implica que dejemos de disfrutar lo que la vida nos da? No. El tema es más profundo. ¿Cómo ser felices si somos humanos, con la complejidad psíquica que tenemos? Pero bueno, eso es otro tema. Pero es una crítica a la psicología positiva que está muy presente en el Cono Sur, no sé en México, las técnicas grupales, las técnicas, las búsquedas holísticas, etcétera, la búsqueda de la felicidad, el fulminess, el estar aquí y ahora, conformarme con el aquí y ahora. El pasado lo borramos, borro mi pasado. No me proyecto porque lo que tengo es el presente. ¿Cómo no me voy a proyectar si soy humana? Soy un ser humano. Si tengo uso de razón, ¿cómo no voy a pensar el día de mañana y planificarlo medianamente? ¿Cómo no poner el despertador y pensar que mañana me tengo que levantar a X hora para llevar mi nene al colegio, ir a trabajar, lavar ropa, cocinar, lo que sea que tengamos que hacer? O lo que querramos hacer. Pero volvamos para atrás. El predominio del concepto de parentalidades.
es pensar en roles, funciones paterno-maternas. Parentalidad es un concepto que surge no de la academia, no de la teoría, sino de la práctica institucional en hospitales. Viene de la salud, de la psicología, pero de la medicina clínica, de la medicina de estar atendiendo familias en los hospitales públicos, a niños, de la pediatría. No es estrictamente de la psiquiatría que proviene, obviamente la psiquiatría también, de equipos médicos, técnicos médicos, de los hospitales franceses especialmente. Es el proceso en que el padre se construye padre, la madre se construye madre, no importa su opción sexual, ¿eh? Estamos hablando padre, puede ser un padre homosexual, trans, no interesa. Es el proceso por el cual psicológicamente ese hombre se construye en padre y cómo psicológicamente esa mujer se construye en madre. A ese proceso psicosocial se le llama parentalidad. Es un proceso psicosocial que es reducido a las buenas prácticas de crianza. El eslogan, por decirlo de alguna manera, que predomina en las políticas sociales del Cono Sur de América Latina. No hablo de México porque desconozco. Y en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en España, es ser padre eficiente, eficaz, que sepa cuidar, que sepa dar afecto, que se traduce en un elenco de conductas que los asistentes sociales, los psicólogos, los médicos, los pediatras, las maestras, los profesores en el secundario, etcétera, tienen que estimular. Desde la primera infancia, lea un cuento en la noche a su niño al dormir. Llévelo al jardín de infantes, no sé si es jardín de infantes en Chile, en México, el jardín de infantes, la escuelita. Kinder. Kinder, me olvidé que ustedes usan muchas palabras en inglés. Kinder, perfecto, el kinder. Llevar al niño, a la niña, al niño, al kinder, por lo menos 3 veces por semana. Leer un cuento en la noche. Fomentar el apego abrazando a su niño. Melissa, sí, podemos conversar. Interrumpime, Melissa. Claro, Melissa, adelante. Esa es la idea. No te escucho, Melissa. Hola, buenas tardes. Yo soy de aquí de Guadalajara, México, y cuando se refiere a parentalidad es de que se refiere a que se van preparando, ya sea hombre o mujer o como se identifiquen desde su núcleo familiar, que se van preparando como de, bueno, yo soy mujer, tarde o temprano me voy a convertir en mamá, voy a tener una familia. Eso incluye también como lo que te va inculcando tu propia familia, ¿no? El contexto sociocultural, socioeconómico, etcétera, etcétera. Melissa, no. La parentalidad no refiere a eso. Esos son modelos de género, modelos de lo femenino, de lo masculino, que culturalmente se reproducen. Bueno, si soy mujer, en algún momento tengo que ser madre. En algún momento, si soy mujer, tengo que formar mi familia. Tal vez no. Tal vez no. ¿Queda claro? Tal vez sí, tal vez no. ¿Y vas a ser mujer igual? El concepto de parentalidad refiere al momento de la gravidez, o si la familia adopta, todo el proceso de espera de la adopción, en que esa mujer se prepara psicológicamente para ser madre y recibir a su hijo, a su hija, etc. Y luego que lo conoce, que se produzca ese acoplamiento, esa diada
freudiana, aunque a Freud la psicología positiva no lo nombra, de reconocimiento mutuo y de generar apego y de reorganizar la vida social, psicológica, obviamente, de ese hombre y de esa mujer para convertirse en padres. Habla del proceso desde la gravidez o desde, bueno, que se inicia el proceso de adopción, ¿no? O se inicia el proceso de fecundación asistida. En Francia el concepto de parentalidad ya tiene algunas décadas, no se hablaba tanto de fertilidad asistida, pero las diferentes formas de llegar a ser madre o padre, fertilidad asistida, adopción o de manera natural, el concepto de parentalidad refiere a eso. No importa la opción sexual de la mujer, si es lesbiana, si no. Es ese proceso en que el hombre, la mujer, se preparan, se construyen psicológicamente como madre y padre. El concepto de parentalidad refiere a eso. Parentalidades, perdón, refiere a eso. ¿Te quedó claro, Melissa? ¿Era eso lo que me preguntabas? Sí, exacto, sí era eso. Le agradezco mucho, ya entendí. Ah, pero en el Cono Sur, no sé, en México, el concepto de parentalidad en la política pública y en la práctica profesional de asistentes sociales y psicólogos se redujo a un elenco de actividades que el padre y la madre deben realizar. Léale un cuento para fomentar la parentalidad, ese proceso psicológico. Léale un cuento en la noche o una historia a su hijo en la noche. Dedíquele tantas horas en la semana a jugar. Abrácelo en la noche, colóquelo sobre su pecho, acarícielo de tal y tal manera. Realice tales ejercicios de estimulación, la psicomotricidad, ¿no? Moverle las piernitas así, moverles las manos, que son todas cosas necesarias, nadie está negando. Nadie está diciendo que todo eso sea negativo, que una mujer o un hombre lo haga. Nadie está diciendo eso. Lo que estoy señalando, que dejamos de ver a la familia como un grupo complejo, atravesado por dilemas, atravesado por relaciones de poder, de género, de generación, con contradicciones, con el abandono, por ejemplo, de la tercera edad, con las problemáticas del aumento de la esperanza de vida de los longevos, los ancianos, en la vida familiar. ¿Cómo los incorporamos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué sucede con ver a los hijos de manera diversa? Porque no hay un niño, hay infancias y niñeces diferentes. ¿Cómo trabajamos con esa complejidad? Reduciéndola al concepto de cuidados, reduciéndola al concepto de parentalidad que refiere a cómo desempeñar un rol, leyendo un cuento, llevándolo al kinder, abrazándolo, realizando ejercicios de estimulación temprana como indica la psicomotricidad, teniendo tantas horas de juegos semanales, de juegos, etcétera. No sé, en mi país y en otros del Cono Sur hay una cartilla de actividades que hay que decirle a los padres que hagan. Ese es el fomento de la parentalidad y de las buenas prácticas de crianza. Lo que yo digo es lo siguiente: lo que dicen esas cartillas, nada está equivocado. El tema es que el trabajo social termina viendo roles y no familias. ¿Queda claro la problemática teórica que estoy planteando para el trabajo social con familias? Yo no estoy trabajando con la familia. Yo estoy trabajando con un hombre y a una mujer y le enseño
a ser madre, una buena madre o un buen padre, porque tengo el concepto de que si no hace eso, es un mal padre. Y en el periodo del estado de bienestar vimos ayer que hubo un gran dilema, no solo para el trabajo social, sino para la educación social, para la psicología, para los psiquiatras, para los médicos, para los maestros, perdón, que fue tecnificar a la paternidad y a la maternidad. Decir, sustituir sus funciones, pero además imponer modelos de acción de manera tal que la autoridad materna y paterna disminuyó a tal punto que la colocación de límites necesarios se tornó casi imposible. Y se ha generado, lo que decía Christopher Lasch, una cultura hedonista, donde el niño o el adolescente no tiene límites, todo lo quiere ya y son pequeños narcisos. Y los padres se ven imposibilitados de generar vínculos, de generar límites. Trabajo social no interviene solo, en este caso trabaja solo con familias, genera procesos culturales amplios, está en la marea de los procesos históricos, sociales y culturales de un país. No está ajeno a eso. Entonces yo lo que digo es, perfecto, trabajemos con padres y madres, tratando de fomentar la paternidad, la maternidad, pero veamos esa familia en su conjunto, porque mientras yo estoy con la cartilla de buenas prácticas de crianza, que es el otro eslogan de la psicología positiva, y le digo al padre, léale un cuento, abrace a su hijo, juegue tantas horas por semana, tal vez en esa familia haya unos abuelos que estén abandonados. O haya un hermanito de 5 años que por la llegada de su hermanito o su hermanita bebé, está muerto de celos y comenzó a tener problemas en la escuela. Simplemente por los celos. ¿Soy clara en lo que quiero decir? Pero, la institución que trabaja con infancia, X, en mi país, en Argentina, en el cono sur, yo de México no hablo porque no conozco, pero el trabajo social trabaja la parentalidad. Pero en esa familia se están dando otros fenómenos que el trabajo social no aborda y que van a afectar esa parentalidad. Por otro lado, el ser padre y madre no es algo técnico, no es algo que es una sumatoria de actividades. Son procesos psicológicos, subjetivos, identitarios, mucho más complejos. Y eso no lo podemos olvidar. No podemos olvidar el cuadro de la psicosis posparto, la depresión posparto. No podemos olvidar cómo esa pareja vuelve a su vida matrimonial, íntima, de pareja, con un niño chiquitito, nacido recién. No vamos a hablar de los abuelos que están enfermos, de esa madre que está tensionada porque tiene que cuidar a su madre, a su suegra, a su padre, a su suegro, enfermos, ancianos, a su hijo adolescente que tiene un problema de adicción, y nosotros nos enfocamos en la parentalidad del bebé que nació. Y la familia es ese complejo relacional. Y que hay desempleo, y el padre está un poco deprimido por el desempleo y comenzó a tomar por el desempleo, y le vamos a decir, léale un cuento a su hijo, juegue tantas horas por semana, sé feliz.
El mandato de la felicidad y un libro de una psicóloga norteamericana que es excelente. La psicología positiva, el mandato de ser feliz. Es un nombre muy largo que yo ahora, la verdad, no me acuerdo. Está en español y no es un libro caro. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Que el trabajo social con familias no puede reducir la familia a roles. Este es el proceso de individuación. Construye tu biografía de manera reflexiva. Si eres padre o madre, constrúyete como padre o madre de manera reflexiva. Un rol, padre, madre. Ya no es la familia como sistema, diría Parson, que es mucho más complejo que los roles, simplemente. Era mucho más complejo. Ya no es la familia monogámica relacionada con el momento sociohistórico, como pensaba Marx, etc. Incluso Parson, medianamente, lo pensaba en un momento de posguerra, de gran enriquecimiento y crecimiento, y que eso iba a impactar en la familia. ¿Queda claro el desafío que tenemos? Que esa individuación, que es una tónica de los tiempos, como diría Marx, del espíritu de una época. ¿Cómo se expresa en la práctica profesional, al menos en mi país y en el Cono Sur, en algo tan concreto como la cartilla, el elenco de actividades prácticas que una madre y un padre debe desarrollar con su pequeño bebé? Sin olvidarnos que tiene 3 hijos más, que tiene un padre anciano ciego viviendo con ellos y que tiene una pensión por discapacidad muy pequeña, que el esposo es vendedor ambulante y gana muy poco, y la señora trabaja realizando limpiezas como empleada doméstica y gana menos, que tienen 3 hijos, que esos hijos responderán como niños de diferente manera al nacimiento de un nuevo hermano o hermana. El trabajo social familiar tiene que ver toda esa complejidad y no solamente roles determinados. Por lo tanto, si la época exige construyamos biografías reflexivas, responsables para administrar los riesgos, evitemos los peligros, administremos nuestros recursos, los activos familiares, los pasivos familiares, como en un balance, ¿no? En economía no, en ciencias económicas, los activos, el dinero y los bienes, y los pasivos, las deudas, ¿no? Los activos y pasivos familiares, los recursos familiares. Hay un nuevo lenguaje. Entonces, en vez de sustituir funciones, porque tal vez el Estado, en el estado de bienestar, viendo a ese padre y esa madre que tienen un 5º hijo y tienen ese abuelo ciego con una pensión de discapacidad, el marido vendedor ambulante, etcétera, etcétera, los incluía en algún programa a esos niños o lo que fuere, aquí lo que se trata es de prescribir conductas. La cartilla de buenas prácticas de crianza. Prescribir conductas. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y responsabilizar a la familia del fracaso. Nosotros, técnicos del Estado, yo, Estado, prescribo conductas y te informo, te digo cómo actuar. Te doy asistentes sociales, te doy psicólogos, te doy una cartilla, te doy material, te doy fotos, te doy una carpetita, un folder con material para que leas, te doy cuentos para niños para que tengas si no puedes comprar. Ahora el problema es tuyo. Yo te di elementos para que construyeras tu biografía, tu autobiografía de manera reflexiva. Por eso autobiografía.
es reiterativo, autobiografía. De manera reflexiva, ¿fracasaste? ¿Caíste en la pobreza? ¿Seguís en la pobreza? ¿Sigues en el desempleo? ¿Tu hija adolescente se embarazó? ¿Has tenido otro hijo sin poder mantenerlo? El fracaso es tuyo. Yo te he dado los recursos. El problema es individual. La responsabilidad es individual y familiar. ¿Queda claro, Melissa, María José, Amanda, que estaban desde el principio? No sé ahora, la verdad, porque yo como tengo en mi frente el PPT, no las veo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No sé, ¿algún comentario sobre su práctica profesional? ¿Algo que quieran aportar? Comentarte, Mónica, que ya nos acompañan más profesoras y profesor. Bueno, bienvenidos a todos. Está la profesora Amada Mora González, está por supuesto nuestra coordinadora de investigación Araceli Borja, la profesora Araceli Martínez, la profesora Carla, el profesor Osvaldo Salvador Torres Magaña y la profesora Verónica García Portillo. Bienvenidas, bienvenidos. Profesores, lo que gusten señalar, adelante, con todo gusto. Bienvenidos a todos. Perdón, pero yo nombro a las personas que estaban desde el primer momento. Perdonen, ¿verdad? Para hacer más ameno, más íntimo el encuentro. Yo veo el PPT, no estoy con los controles técnicos de la actividad. Bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por estar. Es un placer. ¿Algún comentario, alguna crítica? No sé. Quien guste, compañeros, compañeras, profesoras, profesor, y también por el chat les podemos leer con todo gusto. Yo les puedo apoyar en eso. Comenzó a llover mucho. Sí, me imagino, afortunadamente no se escucha, doctora, así que bueno. Si alguien, ya vi, pero no hay manitas levantadas, también pueden abrir su micrófono si gustan o también escribir por el chat. Adelante, maestra Amada Mora. Andrea, buenas tardes. Y colega Mónica Martino, bienvenida a escuchar tu voz aquí en México. Es sumamente interesante lo que nos has estado compartiendo. A mí me tiene muy entusiasmada escuchar tu ponencia, tus palabras. La familia, pues yo creo,